Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada especial, Sofía, desde México. Bienvenida a nuestro podcast. Hola, muchas gracias Eli, muchas gracias Reinaldo. Estoy súper feliz de estar acá con ustedes. Nosotros también. Eres nuestra primera invitada internacional y además que no conocemos, así que estamos muy emocionados. Ya fuera del podcast nos contaste un poco de tu historia, así que decidimos conversar el día de hoy sobre emprender con propósito, emprender de una forma diferente, con el corazón allá afuera, con una emoción diferente que simplemente el objetivo del éxito o el objetivo o lo típico del éxito, ¿no? Sino del impacto en el mundo. Así que me encantaría que contaras un poco sobre ti, de dónde vienes un poco para poder darle un poco de contexto a nuestra audiencia. Ok, perfecto, muchas gracias Eli. Sí, pues bueno, como ya mencionaste, yo soy mexicana, pero actualmente vivo en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, como me gusta presentarme, yo me llamo como una mentora en orientación existencial, porque yo trabajo mucho con personas y empresas, pero muy enfocado hacia para qué están aquí, ¿no? Que es justo lo que vamos a hablar sobre el propósito. Y me gustó ese término, ¿no? Porque hay mucha orientación vocacional, orientación profesional, pero ¿y qué pasa con lo que somos, ¿no? No solamente con lo que hacemos. Entonces, desde ahí, y creo que por ahí va a surgir mucho la conversación de cómo empezar a hacer desde lo que somos y que no sea al revés, ¿no? Que comenzamos haciendo y nos volvemos eso que hacemos. Claro, qué interesante que te presentes de esa manera, me encanta. Y creo que normalmente en nuestra carrera en algún punto, que era algo que Reinaldo y yo siempre, creo que en algún momento lo conversamos, que soy médico, soy psicólogo, soy tal, y es como, no, tú estudiaste y te Claro. desarrollaste de esa manera. Por ejemplo, en mi clase de cerámica hay unas chicas que tienen 19, 18 y ellos dicen qué difícil es elegir lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, no del Sí, verbo sí, sí, hacer, sí, sino de sí, sí. ser. Y es como Sí. que lo que voy a hacer en tantos años. Y es como, no, no tienes que elegir lo que Ya vas a eres. hacer, Sí, ya eres. Ya Y eres. Hoy exacto, eres. exacto. exacto, Y es tan exacto. poderoso eso de decir, el tema del lenguaje y el tema de las creencias es demasiado poderoso porque, ¿y qué pasa si dentro de 20 años ya no lo quieres hacer? ¿Qué pasa si dentro de 10 años ya no lo quieres hacer? Entonces ya no eres. O sea, es como que no, sigues Totalmente, siendo. totalmente, totalmente. Y ahorita que mencionas ese ser, ¿no? O hacer. De hecho, mi comunidad tiene un nombre que es hacer pero con ese, que ya Mm. implica el ser, ¿no? Porque realmente desde ahí viene. Y mucho que yo he visto, por ejemplo, con los acompañamientos que yo doy en uno a uno, es este tema que tenemos muy interiorizado de que nuestro valor depende de lo que hacemos y no de lo que somos. Y esto es algo que Wow. aprendimos, ¿no? O sea, no lo hicimos conscientemente, obviamente, ni nosotros decidimos pensar así, pero eso lo aprendimos desde que nacemos, o sea, desde nuestros padres, desde la escuela, desde todo lo que nos rodea y entendemos inconscientemente que nuestro valor depende de lo que hacemos. Y viene desde, por ejemplo, las calificaciones, ¿no? En la escuela uno te celebra en cuanto mejor calificación tengas. Entonces desde ahí tú ya relacionas, entonces yo soy valioso en cuanto más hago, de acuerdo a Ujú. mi desempeño y no A por lo que soy. Reinaldo le encanta ese tema. Sí. Sí, Y sí, bueno, sí, es que viene, sí, total, o sea, no lo había visto así, la verdad, o sea, creo que yo siempre he criticado un poco ese sistema, la parte educativa, que es como que valora muy lo superficial, ¿no? Y incluso hay varios problemas ahí, ¿no? Uno, a todos nos valoran, nos evalúan de la misma manera, lo cual a día de hoy eso es un poco absurdo porque ujú, ya sabemos que las personas son diferentes. O sea, de hecho, para mí el sistema educativo ideal, y igual utópico también, es que haya un profesor por alumno, porque de esa manera puedes personalizar la educación por cada alumno, porque cada alumno es diferente. Así que claro. claramente eso, bueno, no es escalable, es difícil, ¿no? Entonces, con lo que tú dices del propósito, o sea, de lo que comentas, ¿no? Siento que el problema es a todos nos valoran por igual, entonces como para hacerlo más fácil, porque al final es para hacer el sistema de evaluación mucho más sencillo, pues lo hacemos todos por igual
y eso, haciendo sentir a cada persona como no tan especial, ¿no? Y entonces, Ujú, claro, al hacerte todo por igual, valoras como eso, como sí, lo que haces, ¿no? O sea, como que ujú, no exacto. tienes la capacidad, el sistema tiene la capacidad para entrar en la cabeza de cada uno y poder analizar sus potenciales, sus habilidades, ¿sabes? Como le cuesta, creo yo, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en el mundo, a ver, hay demasiadas cosas que vemos que podemos cambiar y ya como adultos los podemos ver, capaz como niños Ujú, no lo observábamos, pero yo creo que en esta etapa de la adultez, que no todos llegamos a la adultez cuestionándonos todas estas cosas, ¿no? Creo que eso es algo también súper valioso y me encanta que más personas estemos hablando de estas ujú, cosas, ujú. porque uno llega, sobre todo a los 30, porque es como pasaste tu década de los 20 que tú elegiste algo que eras muy chiquito y decías, pero yo no sé Claro, lo que quiero en la vida, claro. tomaste esas decisiones y llegaste a un punto que trabajaste por 10 años, te desarrollaste como profesional y los 30 viene como a cuestionarte, quiero seguir haciendo esto, quiero seguir aportando esto en la vida. A mí me pasó con el marketing digital y digo, bueno, pero quiero seguir aportando esto o quiero seguir aportando desde otro lado o quiero crear otro Ujú, impacto en el mundo. Entonces, ujú, creo que me parece demasiado importante cómo esos procesos y esos cuestionamientos y esas aperturas que son un crecimiento personal y experiencias personales afectan cómo vamos viendo el mundo y hace que, por ejemplo, tú, Sofía, seas esta orientadora que es tan diferente porque también forma parte de tu historia, tuviste un despertar, tuviste el cachetazo de la vida y ujú. los cachetazos nos hacen ver las cosas diferentes. Hay gente que les dan cachetazos y siguen viendo lo mismo una y otra vez. Hay gente que Exacto. conozco, hay gente que ha pasado por 3 cáncer y no han cambiado. Y es como, Ujú, ¿qué necesitas ujú. para ver la vida de otra manera, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno viene a hacer su camino, ¿no? Cada uno viene Ujú. a hacer lo que viene a hacer este mundo. Sí, y ahí tocaste un tema importantísimo, importantísimo que me encanta hablar de esto y que cada vez estoy investigando cada vez más, que es sobre las famosas crisis, ¿no? O sea, crisis, pues todo mundo las tenemos, ¿no? Lo que dice, este cachetada de la vida, este sacudón que la vida a veces nos da y que es de diferentes maneras, desde una enfermedad hasta se murió mi perrito, hasta cualquier cosa, ¿no? Pero que te sacude. Y esas crisis las tenemos todos. Sin embargo, como tú bien dijiste, no todos aprendemos o cambiamos o evolucionamos de acuerdo a esa crisis. Y ahí está la diferencia que yo he aprendido entre crisis y catarsis, ¿no? La crisis es ese momento que requiere decisiones importantes y que cambia cosas importantes de tu vida, que eso todo lo tenemos. Sin embargo, la catarsis ya tiene que ver con una transformación, o sea, hubo una transformación importante en tu vida por causa de eso. Y es Claro. distinto. No o sea, en todas las catarsis hubo una crisis, pero no en todas Mm, las crisis sí, sí, hay hay catarsis. catarsis, Claro, claro. ¿Y total. de qué depende eso? Bueno, creo que es mucho lo que vamos a hablar también acá, pero depende de muchos factores, ¿no? Uno también, si tú estás preparado para vivir la catarsis. Puede ser Claro. que uno ni siquiera esté preparado para esa reinvención, para esa evolución, para ese momento de cambio de su vida. Y tal vez uno ni siquiera quiera. Entonces, claro que uno necesita querer. Por más que ustedes saben, cada vez que vemos un amigo que está como aquí atrapado y estancado, y por más que uno le diga, no lo va a hacer si él no quiere. Ujú. Entonces son Eso diferentes factores. hablando de eso, yo me he puesto a pensar, ¿no? Porque hemos hablado acá con varias personas que han llegado como un punto de inflexión que las ha llevado justamente a hacer esa catarsis de cambiar sus hábitos, cambiar la manera que, sí, que hacen las cosas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con el bienestar. Digamos que Ujú, personas que antes no valoraban tanto el bienestar, no lo tenían tan en cuenta, hasta que llegó un momento así como de crisis, hicieron esa catarsis. Pero yo he puesto a exacto. pensar también como que entonces hace falta que ocurra la crisis, ¿no? Para que las personas cambien. O sea, Ujú, en realidad profundamente lo he pensado porque siento que a veces hace falta, o sea, es como necesario para el proceso de transformación. No sé ¿qué ujú, opinan? A Sí. ver, de esto, de esto. Sí, yo creo que es como la metáfora del cangrejo. O sea, creo que es como el cangrejo o también hay otros animales que tienen que cambiar de caparazón para poder seguir creciendo. Y creo que esa incomodidad, o sea, uno puede elegir seguir estando en ese caparazón y vivir con la incomodidad. ¿Cuánta gente no conocemos que se queja por todo y no hace absolutamente nada para cambiar? Están exacto. eligiendo ese caparazón
Y creo que es como eso, como dice Sofía, que es como las elecciones que uno tiene en la vida y uno elige seguir en esa incomodidad, elige seguir en otro lugar, como también puede elegir cambiar, elegir la catarsis. Entonces, Ujú. no sé qué circunstancias también psicológicas, miedos, creencias, en este camino me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que es como, hace poco publiqué un reel en Instagram hablando sobre las cosas que suceden en cerámica, ¿no? Que es como típico, no, no lo voy a hacer, no, qué difícil, como que todas esas excusas que ponemos, pero no nos damos cuenta de cuántas veces lo hemos intentado para poder hacer una evolución de lo que Ujú. hiciste. Entonces, Ujú. una chica me respondió, se escucha muy fácil, pero no es tan, es mucho más difícil. Y le digo, sí, yo pasé por eso, yo Ujú. también sobrepasé esa parte difícil, pero lo sigo intentando. Entonces, Ujú. hay como hasta qué punto nuestra propia mente y nuestras propias creencias dicen, no, es que es demasiado difícil y no lo voy a poder. Es como, Ujú. ¿quién te dijo que la vida era fácil? ¿Quién te dijo Ujú. que la vida era fácil? Sí, sí, totalmente. Y acá, tocas acá tocan temas importantes. Por ejemplo, que si la crisis es necesaria. También ya me he invitado a hablar sobre este tema porque es otro tema también totalmente. Y yo diría, como dice Helios, al final la crisis forma parte de nuestra experiencia humana. Es parte de, no hay manera de elegirla, no, va a pasar en nuestra vida porque es parte de nuestra experiencia humana. Ahora, nuestra decisión está si pasarla a una catarsis o no. Y Mm, también lo que dice Eli, elige tu difícil. O sea, es difícil vivir una vida que no te llena, que no te hace sentir pleno, que no le encuentras ningún sentido. Es difícil vivir eso, es difícil vivir con ese vacío, es difícil vivir con esa confusión, con esa falta de congruencia, pero también es difícil construir una vida que sí esté alineada contigo. También es difícil emprender, ¿no? Ahora que estamos hablando sobre este tema. Claro que es difícil. La vida no es fácil, en ningún momento se vuelve fácil. Solo uno elige su difícil, si Claro, el me camino encanta alineado o eso. el no. Sí, a ver, uno elige yo- su difícil, me encanta yo- eso. sí, está bueno. O sea, yo siento que hay difíciles que digamos que duelen menos, ¿no? Esto me recuerda a la frase esta de sarna con gusto no pica, ¿no? O sea, Mm, que al final hay difíciles que a uno les motivan más, ¿no? Yo, por ejemplo, he convivido con personas y conozco personas que, eso, como que están muy cómodos en el entorno laboral, o sea, se ven como, oye, no me veo trabajando en otra empresa o me veo jubilándome en la misma empresa y yo eso lo respeté siempre, ¿saben? Y digo, bueno, para ellos es difícil, de hecho, porque lo comentamos, para ellos lo difícil es cambiar, generar Exacto. un nuevo rumbo profesional o buscar un nuevo trabajo y lo veían como algo como que, uy, no quiero eso, ¿no? Y yo por lo contrario sentía que más bien como que no me veía ahí proyectado en ese lugar, decía que es que me voy a morir aquí como de tristeza, ¿sabes? Como que estando acá. Entonces, claro, yo elegí un difícil que para otro es, o sea, un difícil que lo estoy disfrutando la mayoría del tiempo, ¿no? Que para otro igual si difícil hubiese sido, lo hubiese pasado muy mal, ¿no? Entonces es como que claro. hay Sí. difíciles que uno también creo que es capaz de disfrutarlo también, ¿no? Pero yo creo que también entra la parte de la conciencia, de estar consciente con tu vida, porque llega un punto que tú llevas sosteniendo, es como cuando vives en el mal olor y de repente tu nariz se adapta al mal olor. Ujú. Y Ujú. creo que somos seres que nos adaptamos demasiado y puede ser que en algún momento, no sé, si llevas una carrera profesional de 40 años y a los medio, no sé, como a los 10 años te medio te preguntaste, ¿quiero seguir haciendo esto? Sí, no, pero me prefiero irme por acá. O sea, si llevas manteniendo una vida por demasiados años, no te huele mal porque no eres consciente, ¿sabes? Porque Sí. no te das cuenta de que eso no es lo que te gusta, sino que vives el día a día, vives en la marea, hay un corto que es muy bueno, que es el señor que es todo gris y todos son gris y hay una niñita que es como color y como que el tipo, no sé si lo han visto, como que el tipo siempre va caminando, se levanta todos los días y no sé qué, como, no importa, pero la cuestión es como seguir la marea, seguir haciendo lo mismo. Si no eres consciente de tu vida, no eres consciente de lo que estás haciendo, vas a seguir la marea y no te va a afectar. Ese difícil, que como dice Sofía, es como ese difícil, en realidad ya lo volviste normal en tu cabeza. Ujú. Sí es difícil vivir alejado de tu propósito, pero el sufrimiento que te genera es tanto
que prefiero ignorarlo, prefiero quejarme, prefiero hablar del clima, prefiero hablar de la política, prefiero ver las noticias y ver todo lo que está mal antes de verme a mí mismo, antes de ser consciente de que la vida que yo tengo no me llena y sentir que es como, bueno, no, pero es que, y la gente se siente muy mal cuando se empieza a dar cuenta que necesita hacer cambios drásticos para ser felices. Dice, no, prefiero quedarme acá, que por lo menos esto yo lo conozco, y se quedan en el gris antes de elegir los colores, porque bueno, es algo que conocen, pero eso como tú dices, Ana, Sofía, es muy difícil también elegir eso. Sí, buenísimo. Y ahí tocas un tema eh, del que yo hablo también mucho, que es el vivir en modo automático, ¿no? O sea, el vivir en la inercia. Así vivimos la mayoría de la gente, porque es más cómodo no Sí, cuestionarse, es más cómodo no verse de frente con esos miedos, con esas creencias con las que hemos vivido toda la vida y que obviamente pues no queremos cambiar, porque es difícil. Y nuestro cerebro está programado para preferir un malestar conocido que un bienestar desconocido. Eso ustedes lo sí, saben, o sea, al final de cuentas nuestro cerebro está programado para sobrevivir. O sea, desde que la especie fue creada, fue para sobrevivir, no bueno, para, no para evolucionar y cumplir nuestro propósito. No, estamos hechos para sobrevivir. Entonces, siempre vamos a preferir lo que conocemos, lo que parece lo más seguro, lo que no nos mueve, ni nos hace cambiar, ni nos incomoda. Eso nuestro cerebro siempre lo va a preferir. Y entonces, como okay. dices, estamos viviendo en ese automático, en esa inercia, porque es más cómodo, pero al final de cuentas estás viviendo esa vida que no está alineada contigo, que no te representa, que puede ser que sí sea difícil, ¿no? O sea, vivir en ese vacío, en esa falta de sentido es difícil. Y por eso yo digo, elige tu difícil, ¿no? Un difícil en el que cero estás alineado contigo o el difícil que yo le llamo el difícil con sentido, porque no es que va a ser fácil, simplemente va a tener más sentido. Y por ejemplo, yo trabajo con diferentes personas en su carrera, ¿no? Y que ellos ya tienen definido cuál es ese trabajo ideal o ese proyecto ideal, pero hoy tienen otro trabajo muy distinto a eso que están imaginando, que eso están planeando. Pero este trabajo que tienen el día de hoy tiene sentido. Les da sentido para ese camino, Claro, porque tienen es un un paso norte. necesario, exacto. Y si tú no tienes esa luz hacia donde tú vas, cualquier paso que tú estés dando no va a tener sentido. Entonces simplemente vas a estar avanzando. Dicen por ahí, no te confundas entre avanzar y moverte. Es muy distinto. Puedes estar moviéndote, ¿no? Y es como esta parte también de querer estar todos ocupados y haciendo, pero sin ningún sentido, no vas con ninguna dirección, no vas hacia ningún lado. Entonces eso no es Sí, avanzar, eso es moverte simplemente. ese gran para qué. Justo cuando hablaste del tema de la supervivencia, yo creo que también hay un tema, no es que creo, hay un tema de cuando tenemos los niveles altos de cortisol, que hasta la misma Ujú. química de nuestro cerebro hace que nosotros no podamos vivir en lo desconocido, porque si tenemos altos niveles de cortisol necesitamos predecir todos los Claro. movimientos y necesitamos ver siempre hacia adelante y predecir todo. Entonces, estas personas que viven en este modo de confort, también viven con altos niveles de estrés y están adictos al estrés. Entonces, como no pueden bajar el nivel de cortisol, prefieren y eligen, bueno, ya yo sé lo que voy a hacer en los próximos 10 años, ya yo puedo predecir en lo próximo de tal cosa. Entonces, estar en lo desconocido no les gusta. Entonces, yo creo que cuando conectamos con nuestro propósito, cuando decidimos elegir una vida de lo desconocido, pero es porque también hemos estado en un estado con bajos niveles de cortisol, que nosotros mismos hemos logrado conectar con el mindfulness, conectar con la meditación, conectar con el yoga, conectar con cosas que nos bajen los niveles de cortisol para nosotros poder sobrellevar, porque a mí me ha afectado un montón. Digo, Ujú. yo vivo en el caos, pero en el caos en el que me estoy encontrando, en un caos y en un desconocido en el que siento que estoy encontrando información sobre mí misma. Pero esta situación no la pudiese sobrellevar si tuviese altos niveles de estrés, porque cuando tengo altos niveles de estrés quiero, ¿y qué voy a hacer la próxima semana? ¿Y cómo voy a tener los resultados? ¿Y cuándo empiezo a facturar? ¿Y cuándo empiezo no sé qué? Entonces, se empiezo a querer controlar todo y esa es la química que no nos está ayudando a poder vivir en lo desconocido, que en lo desconocido hay más espacio para poder crear y somos creadores de nuestra vida
dentro cuando no, ya no estamos calculándolo todo. Somos realmente como navegantes con un propósito claro, con un para qué, con un norte, navegando en un mar que no tenemos la más mínima idea de cómo se navega. Exacto, exacto. Y ahorita tocaste un tema que también habíamos tocado a la vez que tuvimos la conversación, que esos niveles de cortisol, ¿no? El estar tú en constante estrés y en constante pues sentido de supervivencia, obviamente es difícil crear algo desde la esencia, ¿no? Lo más puro de nuestro ser y pasar como ese tiempo descubriéndonos. Por eso yo también algo que recomiendo muchísimo a las personas que me han preguntado, oye, yo quiero emprender, ¿no? Ahora sí, ya quiero enfocarme en mi propósito y emprender y que ojo, emprender no es la única manera, ¿no? De llevar a cabo el propósito. Pero bueno, hablando ahora de emprender, ¿dejo mi trabajo o no? Y es como de, no, por favor, no lo dejes, porque primero necesitas esa estabilidad. Necesitas tú tener esa estabilidad emocional y mental para poder entonces ahora sí vivir a la par ese proceso de autodescubrimiento que no va a ser fácil, no va a ser fácil y de preferencia tendrá que ser con una guía que vas a tener que invertir y no solamente monetario, sino de tiempo, esfuerzo y compromiso contigo mismo. Y que si no tuvieras tal vez el trabajo actual que tienes, sería muy difícil y no podrías Estás realmente distraído. llevarte a ese proceso. Es que Está estoy superviviendo. pensando, sí, estoy pensando un poco, porque justo hace poco vi un post de una chica que hablaba de la pirámide de Maslow. Ujú. Entonces, yo lo que veo es que, claro, si tú no tienes esa base de estabilidad y seguridad, no puedes estar pensando en los niveles superiores de Claro, autodescubrimiento, propósito, exacto, ¿ves? Porque la base se está moviendo, se está tambaleando, o sea, exacto, no hay manera, o sea, como que... exacto. Entonces, justo tiene sentido lo que dices, como que asegura la base, asegura la seguridad, lo básico, y ya puedes trabajar en lo más profundo, ¿no? O sea, como que lo que yo creo que también, nuevamente volviendo al punto de la parte educativa, yo siento que si hay una falla ahí de por qué, o sea, como reforzar en el proceso educativo el encontrar ese propósito, o sea, que de hecho nosotros como futuros padres, si están nuestros planes, ¿no? O futuros educadores, porque yo siempre he dicho que todas las personas somos educadores de manera indirecta o directa, ¿no? O sea, porque muchas veces nos relacionamos con otras personas y transmitimos el conocimiento a otras personas. Entonces, yo creo que en nuestras manos también está el poder si, por ejemplo, nos relacionamos con familiares, sobrinos, primos, o sea, como que pequeños, inculcar mucho eso del autodescubrimiento desde pequeño, ¿no? O sea, que los jóvenes y adolescentes y niños también vayan experimentando desde muy pequeños pues eso, lo que les gusta, que prueben muchas cosas, que puedan sacar conclusiones, oye, esto no me gustó por esto me gustó por esto, o sea, como que ejercitar mucho más ese criterio, porque yo siento, por lo menos en mi caso, también yo siento que fui por la inercia, o sea, yo estudié ingeniería porque, bueno, era bueno en matemáticas, todos en mi entorno me decían que tenía que estudiar ingeniería y por suerte salió bien porque me gustó, o sea, pero tuve muchos compañeros que no les gustó para nada y de hecho muchos de Tu ellos, hermana. sí, bueno, tú por lo menos saliste como un año, pero yo conozco gente A que, tiempo. sí, o sea, al acabar la carrera dijeron, mira, esto no me gusta para nada, o sea, estuvieron 5 años estudiando la carrera y luego fueron a hacer lo que realmente les gustaba. Entonces, Sí. ahí yo me di cuenta del fallo también. Es como que, no sé, yo siento que hay un esfuerzo también por parte nuestra de inculcar de alguna manera que cada uno vaya explorando este propósito desde muy temprano, ¿sabes? O esa búsqueda interior, ¿no? Que es lo que nos conecta, nos mueve, nos llama, ¿sabes? Sí, totalmente. Yo creo que también estamos evolucionando como sociedad. Creo que más personas, como dije al principio, más personas estamos hablando de estas cosas y más futuros padres están hablando de estas cosas, porque a veces la educación pasa por demasiada burocracia y por demasiados protocolos que no es suficiente. Capaz ellos, los profesores quieren hacer cosas distintas, pero Claro, el nivel educativo o digamos los entes más grandes como que no queremos gente despierta, porque la gente sí, despierta no es manipulable. no es Entonces, controlable.
Exacto, hay muchas cosas como mucho más grandes en un sistema diferente. Hay países que sí quieren gente que esté despierta y hay otros países que quieren borregos. Y es como, no, sigue tu caminito, métete en el metro todos los días, vete en el autobús, no te cuestiones nada y sigue la marea. Entonces, porque es más problemático, porque nosotros nos hacemos preguntas, nosotros nos cuestionamos cosas. Entonces, como padres o futuros tíos, o como que tengamos gente que nos pregunte a nosotros, porque también tengo amigos que como que me dicen, yo quiero vivir como en esa onda de como que sentir que estoy vivo. Y es como, bueno, no sé, esto fue lo que yo hice, capaz te funciona, capaz no, pero vale la pena darse y ese cuestionamiento y avanzar. Entonces lo que digo es como, sí creo que es responsabilidad nuestra como adultos, porque a veces también lo he hablado mucho con gente, como que esperan que un agente externo es el que haga el cambio en mi vida, que me voten, o que mi pareja me termine, o que no sé qué. Entonces, como que espero que el papá Estado o que el agente externo, porque todo es culpa de la vaca, porque es la otra persona que es responsable de mi felicidad, entonces, cuando me voten es que yo por fin voy a tomar una decisión para mi vida. Cuando tenga estas circunstancias, entonces yo por fin lo voy a seguir. Y gente que tiene claro su propósito y tiene claro el sueño. Pero hasta que el agente externo no le cambie, hasta que el contexto no le cambie, la persona no va a tomar el paso, no lo va a hacer. Exacto, exacto. Y ahorita que hablaban desde la educación, ¿no? O sea, que sí está dentro de nuestro control, como dicen, pues cuando seamos padres, si queremos ser padres, si somos tíos, si somos amigos, si somos lo que sea, incluso desde, porque a ver, el autodescubrimiento desde dónde comienza, incluso desde las emociones, ¿no? O sea, el enseñarle a un niño, está bien sentirte triste, ¿no? Ujú. O cómo te sientes, empezar a enseñarles cosas tan básicas como las emociones. Señálame, ¿no? Con un dibujito cómo te sientes, una carita triste, una carita feliz, empezar a identificar esas emociones, empezar a entender que es parte de y que de dónde vienen y que es necesario pasarlas y sentirlas, atravesarlas y no necesariamente como que Taparla, callarlas, claro. ajá, taparlas, desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí creo que me parece como el ABC del autodescubrimiento desde Exacto. chiquitos y ya de adultos, ¿no? Que es como un poco donde yo tengo un poco más experiencia, es pues este autodescubrimiento desde nuestra historia de vida también, ¿no? O sea, cuáles son esas creencias, paradigmas limitantes que hemos aprendido, porque casi todo es aprendido, aunque no lo creamos, es inconscientemente aprendido, no de la escuela, sino de nuestros papás, bueno, también muchas veces de la escuela, ¿no? De la gente que nos rodea, que si los abuelos, los vecinos, que nos han dicho constantemente de la vida o de nosotros mismos en general. Y me parece que también la siguiente parte sería esa conexión con uno mismo, porque por ahí decíamos, ¿no? Es encontrar o descubrir el propósito. La verdad es que para mí no es ni encontrar ni descubrir el propósito, es primero descubrirte a ti, conectar contigo y entonces ahora sí vas a poder tener mucho mayor claridad para poder definir para qué estás aquí. Y eso puede que cambie, eso va a ir Sí. cambiando, ¿no? Eso va a ir cambiando de acuerdo a nuestras etapas de vida, nuestras prioridades, las situaciones que van pasando en nuestra vida, pero si no tenemos esa conexión constante con uno mismo, pues va a ser imposible nosotros tener, digamos, como que esas antenitas sensibles para ver, aún estoy conectada con este propósito o tal vez es que ya ha cambiado. Mm. Y poder aceptarlo de una manera como más suave, ¿no? Como más smooth y que no sea justo con un sacudidón de la vida otra vez y venirme hasta abajo, e irme hasta el fondo y entonces y empezar uno nuevo. No, el punto es que ya estemos, ¿no? En esa conexión, Sí. en ese... ¿Y cómo es esta conexión? De diferentes maneras, ¿no? Así como dice Reinaldo. Igual como la educación, pues aplica para cada uno diferente, pero sí hay diferentes herramientas que yo he visto y que cualquier persona que se ponga a investigar, científicamente está comprobado, por ejemplo, el efecto de las meditaciones o de los ejercicios de respiración. Eso ya está comprobadísimo que tiene un efecto impresionante en nuestro sistema neurológico, en nuestra gestión emocional, incluso en nuestra memoria, en la baja de cortisol, justo, ¿no? Para poder estar preparados a realmente
crear algo desde nuestra esencia, desde nuestro propósito. Y mientras mantengamos esa conexión, va a ser mucho más sencillo detectar cuándo necesitemos cambiar ese propósito o modificar o redefinir ese propósito, porque uno lo redefine. No es algo que se Sí. encuentra así en un tesoro, ni que Siempre llega. estuvo ahí, ¿no? Sí, exacto. Uno lo define. Entonces bajemos Sí. también esa presión, que creo que hay mucho por ahí. Sí, sí, me recuerda demasiado y desde que lo empezamos a decir, propósito, 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 me recuerda demasiado a la película de Soul, que en realidad es como que la tipa dice, no entendieron nada, ustedes los humanos no entendieron nada, porque era como la niña estaba tratando de buscar como, bueno, qué era ese no sé qué que le hacía ir a experimentar el Ujú, mundo, ujú, digamos, carnal o el mundo humano, y ella ujú. no quería hacerlo y no quería hacerlo, no quería hacerlo, entonces, o esta alma, no sé si era niña o niño, pero esta alma, y a mí esa película me marcó, esa película, yo lloré muchísimo con esa película porque es Es como que entendimos lindísima. todo mal, o sea, entendimos todo el tiempo que teníamos un propósito y teníamos un propósito, un propósito, un propósito, como si fuese una frase como que por fin voy a cambiar el mundo, este es mi propósito, es como le damos un peso y es simplemente estar vivos, es simplemente conectar con nosotros, lo que tú dices, como con esas antenitas internas que siempre estuvieron ahí y siempre van a estar, solamente que uno a veces se llena de ruido y no lo puede escuchar, pero siempre esa voz que también, a mí me encantan las películas de niños porque traen unos mensajes, no todas, pero traen unos mensajes muy profundos también para los Sí, adultos. sí. Yo me acuerdo en la película de Moana, Moana también es una película que a mí me encanta, la uno, la 2 no la he visto, pero la uno, la abuela le dice, siempre escucha esa voz interna, porque esa es la que te va a decir para dónde estás. Y entonces tienes toda la figura de los padres que ellos nos acepten, queremos que ellos, o sea, que en esta etapa sobre todo de la adolescencia, ya de la adultez joven, como, bueno, hacemos todo para el otro, hacemos muchas cosas. Hay pocos padres que se animaron, o sea, como que o apoyaron a sus hijos para que hicieran ellos nada más. Hoy en día creo que hay muchos más. Pero nosotros queremos esa aprobación de nuestros padres. Y ya cuando salimos de esa etapa y empezamos a entrar en la etapa adulta, es como que empezamos a hacer otro por mi jefe, por la sociedad, porque es lo que se espera de Exacto. mí y vamos apagando poco a poco esa voz, pero cuando empezamos a meditar, cuando empezamos a bajar el ruido, a bajar el cortisol, a bajar todo eso que está afuera, empezamos a escucharnos a nosotros mismos y puede ser muy doloroso porque como dices, estuve toda mi vida, Mm. 20 años perdida, no sé qué, no estuviste perdida, te estuviste encontrando, que es Claro. diferente. Y es Claro. como que yo creo que eso es sumamente poderoso y que la palabra propósito, como dices tú, tiene demasiado peso y que no es algo concreto. Es como que no entendimos nada. El propósito es vivir la vida como humanos que nos dieron. Y es como, es mucho más sencillo. La vida es mucho más sencilla cuando piensas en eso y como que bueno, ya está, tengo que vivir. Exacto, exacto. Sí, y eso me parece también muy interesante. Y yo siempre hago ese ejercicio de pensar, a ver, ¿qué pasaría si hoy tú, por ejemplo, dejas de poder hacer lo que haces, ¿no? O sea, trabajar en lo que trabajas, no puedes moverte más, digo, puedes sobrevivir, es decir, comes, tomas agua, haces todo lo que tengas que hacer para sobrevivir, pero no puedes hacer nada más. ¿Por qué serías valioso? No puedes ni siquiera hablar. ¿Por Uy, qué qué serías fuerte, valioso? qué Está bueno fuerte ese ese ejercicio, ejercicio. ¿eh? Sí. Uno es valioso simplemente porque existe, porque nació, porque estamos aquí. Por eso eres valioso. Y listo. Mm. Wow. No, no, Drop no the por... mic. Sí. Me voy del podcast. Y Qué es oso. que son esos ejercicios que repito mucho con la gente porque uno nunca, no cae a la cuenta de eso, tan sencillo. Mm, Y es algo que todos necesitamos entender desde muy pronto en esta vida, ¿no? Que tú eres valioso simplemente porque eres, porque estás aquí, independientemente de lo que hagas, de lo que digas, de tú eres valioso porque estás aquí, porque existes. Y mm, listo. Ahora, sí. ¿para qué y cuál es el legado que tú quieres dejar todos los días de tu vida en vida? Eso ya tú lo definirás. Y eso es la parte más divertida de la vida, ¿no? O sea, el poder tú hacer y deshacer lo que quieras de tu vida. Ahí viene ese para qué, ¿no? Ahí viene ese Sí. para qué que es muy distinto a tener un objetivo. Acá también me gusta mucho hablar de
elige las experiencias que tú quieras tener en tu vida. O sea, qué tipo de experiencias quieres vivir, qué tipo de personas son con las que quieres conectar, qué tipo de conversaciones quieres tener. Y entonces a partir de ahí vas a ir construyendo el para qué quiero estar aquí. Y digo, es todo un proceso, ¿no? Que ya vimos desde autodescubrimiento, reconexión. Yo lo hago en 12 semanas, ¿no? Con un programa intensivo ahí que tengo, pero al final creo que el objetivo es no solamente definir el para qué estás aquí, que de hecho viene también con una pregunta de cuál es esa problemática, no solo que te inspira, sino no solo que te duele, sino que te inspira a formar parte de la solución. Porque también pues todos queremos dejar alguna huella y eso es algo que yo he descubierto y me ha maravillado de esas conexiones con las personas maravillosas que he tenido, que todos queremos ayudar de cierta manera. Y uno normalmente quiere dar o compartir desde lo que a uno más le dolió, que ese también ha sido un descubrimiento muy interesante. El propósito de uno normalmente está de la mano de lo que más te ha dolido en la vida, de lo que más te ha marcado en tu vida. Porque eso a nadie le enciende tanto como a ti. Claro. Porque, Claro, porque lo pasaste por el cuerpo. Ajá, te marcó totalmente la vida. Y puede ser que el cómo lo vayas a llevar a cabo podría ser, por ejemplo, prevenir que alguien más pase por algo así que tú pasaste. O acompañar a esas personas que están pasando por eso. Y es algo increíble que al final todos de cierta manera pues queremos ayudar. Eso es como un poco el descubrimiento que yo he tenido al definir varios propósitos de diferentes personas, obviamente totalmente distintas, pero todas de cierta manera y desde su propia historia y desde esos momentos que más los han marcado, se resumen ayudar desde su trinchera, desde su historia de vida, desde cualquier lugar de donde estén, pero se basa en ayudar. Y eso ha sido algo increíble que yo he descubierto de la humanidad. Sí, yo creo que sí. Bueno, Rey, dale tú. Sí, no, me siento bastante identificado porque, bueno, me da risa porque tú hiciste la pregunta esta de por qué eres valioso, entonces me imaginé la situación en verdad que no puedo hablar. Y lo que pensaba era un poco como, bueno, ¿cómo voy a transmitir la información a otras personas? ¿Sabes? Como que es como la primera que empecé a pensar, bueno, lo puedo transmitir por otros medios, ¿sabes? Como que era mi preocupación. Sí, el cómo voy a compartir, ¿no? Con otras personas. Exacto, sí, sí, Okay. porque en verdad yo también siempre he tenido siempre como ese instinto educador o de transmitir el conocimiento, que en parte es como ayudar de cierta manera, ¿no? Y no me he dado cuenta igual que todo el mundo era así, ¿no? Y ahora que tú lo traes igual es posible eso, como que hay una esencia de cada uno de querer ayudar, ¿no? Esa parte, sí, como, porque al final yo entiendo que igual seguramente habrán explicaciones así más profundas, pero somos como, bueno, hemos vivido siempre como en manada, ¿no? En sociedad y hemos intentado un poco Exacto. convivir y engranarnos unos con otros para avanzar en un conjunto, ¿no? O sea, como que Exacto. entiendo que viene ahí, pero claro, luego está también ¿me entiendes? Esa satisfacción que da, que es súper loco, porque yo lo he vivido y de verdad que es impresionante porque yo creo que no es solo aprobación externa, porque que puede ser algo, ¿no? Pero es esa satisfacción de verdad que tú sientes que estás cambiando la vida de alguien con poco, con poquito, ¿sabes? Porque uno siente, bueno, no he hecho casi nada, pero las Claro. personas, wow, gracias, me has cambiado la vida y es como, uff, Ya qué bien con me siento, o eso. sea, se siente súper bien, Ajá. ¿no? O sea, Sí, 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 eso es increíble. Y el llevarlo, por ejemplo, a un emprendimiento, ¿no? Que es de este tema del que estamos hablando también, es uno de los, pues, de las maneras de cómo lo llevas a cabo el propósito. Y que ha surgido mucho, ¿no? En las personas con las que he acompañado. Porque ya que tienes tú para qué, pues hay que definir el cómo, ¿no? O sea, cómo lo voy a llevar a cabo. Y que puede ser de diferentes maneras. Desde el mismo trabajo donde tú estás, ¿no? O desde una marca personal, o desde, no sé, un libro, o desde, incluso no tiene que ver con trabajo, o sea, desde en tu comunidad, en tu barrio, en tu colonia, o en un emprendimiento. claro, claro, sí, Claro. hay muchas aristas también, ¿no? De esto, es verdad. O sea, como que Sí, yo creo que, o sea, yo diría que el propósito en verdad
bueno, igual el propósito o la conexión con uno te da un poco de ese mapa, un poco de cómo, ok, hacia dónde voy a ir y por qué voy a ir en esa dirección, ¿no? Porque esas son las preguntas que al final también, y me siento identificado, que yo soy una persona también a veces como muy dispersa y tiendo a abarcar muchos frentes, y si no tuviera un propósito claro, igual no soy capaz de direccionar, o sea, por qué estoy haciendo cada una de estas cosas y hacia dónde me va a llevar, ¿no? Y eso yo creo que el propósito es lo que me da esa, que igual lo estoy trabajando, es lo que han dicho, ¿no? No es una cosa que ya está lista, no, es una cosa de work in progress, ¿no? Pero sí que Sí. me ayuda a decir, oye, navego en esta dirección, ¿no? Y claro, por supuesto, cuando tienes claro el por qué, el cómo ya es como una parte más creativa, ¿no? Es decir, bueno, ok, brainstorming aquí de cómo voy a llegar de A a B, ¿sabes? Claro, yo creo que también lo clave es como, o sea, yo justo me parece impresionante que estemos hablando de esto porque justo estoy como en ese proceso de identificar cuál es mi camino y qué cambio hice. Y cuando uno va para atrás, porque normalmente llevaba mucho tiempo viendo para adelante, a ver, bueno, ¿para dónde voy? ¿Cuál es la dirección? Y no sé qué, y el propósito, y de repente me llegó esta pregunta y fue como que, cuál es tu transformación? O sea, ¿cuál era tu Elizabeth de hace 4 años, 5 años? ¿Y qué cosas fuiste sumando? Y qué beneficios tienes ahora? Entonces, si tu producto o tu servicio se va a transformar y que se lo vas a comunicar a tu Elizabeth o tu propia persona de antes, es como, nunca me había puesto a ver eso y cuando lo empecé a observar fue como, ah, mira, yo vivía de esta manera, no es que vivía súper desconectada ni nada, se vivía muy conectada, pero eh, como que de una manera diferente. Entonces, creo que es muy importante, no, siempre estaba muy enfocada a ver hacia adelante porque, bueno, al ser migrante uno también de alguna u otra manera, en ser migrante, digamos, venezolanos o en ciertas circunstancias que no puedes regresar a tu país por las situaciones en las que hay, es como que uno se obliga a sí mismo a ver hacia adelante. Es como que no puedo ver hacia atrás, porque si veo hacia atrás me caigo. Como no puedo ver hacia Es atrás no cierto, existe. es Entonces, cierto. creo que en alguna u otra manera, yo migré hace 8 años, entonces, de Venezuela, entonces siempre me enfoqué en mirar hacia adelante porque mirar hacia atrás era una forma de retroceder. Entonces, cuando empecé a ver hacia atrás y decir, mi camino vale, porque yo antes estaba comunicando de que bueno, meditar y el mindfulness y no sé qué en Ruta Consciente, en la cuenta que tengo, como que muy genérico y ahora en los últimos meses ha cambiado mucho porque es como, no, o sea, yo utilicé esto, que el mindfulness fue una herramienta sí, pero esta es mi historia, esto es lo que yo viví, quien más esté en esta situación le puede beneficiar todas estas Exacto. cosas que aprendí, todos estos libros, todas estas bromas, no sé qué. Entonces creo que es muy valioso conectar con tu propia historia y reconocer el cambio que uno ha hecho en sí mismo, porque en 3 años uno cambia radicalmente. O sea, yo había tomado la decisión de venirme acá a Argentina. Yo creo que si me hubiese ido con Rey a España, porque mi hermano también me dijo, vente conmigo, te puedes venir para acá y ahí vemos, pero yo al haberme venido a Argentina, yo soy una persona como muy diferente. A veces tienes dos Elizabeth completamente distintas, porque yo siento que acá Argentina fue un lugar que a mí me transformó completamente y que forma parte de mi historia al haber venido a esta sociedad que es tan, no sé, tiene otra cosa que te hace cuestionarte hasta el mundo entero. Yo no sé porque si todos vamos al psicólogo, entonces como que acá hay un proceso de Así es. introspección muy grande. O sea, como Sí. que Argentina es un lugar increíble. Wow, wow, qué bonito esto que comentas y qué importante el, el no ver simplemente cuánto nos falta para llegar al 100, ¿no? Que al final ya vimos, no hay un 100, ¿no? Eso es infinito, pero sino qué tan lejos estamos del cero. Qué tan Claro. importante es ver qué tan lejos estamos del cero, cuánto hemos avanzado, qué es lo que hemos pasado, qué es lo que hemos vivido, qué es lo que hemos superado, qué aún estamos atravesando. Como tú dices, toda esa historia de vida que tú tienes detrás de ti es lo que más te representa y sobre todo eso que tanto te marcó, que a mucha gente le puede estar marcando el día de hoy. Y por Claro. eso digo, y ahí está la clave, Eli, creo que ya lo vas desmenuzando cada vez más el tema de tu propósito, porque por ahí está, por ahí está, Estoy por ahí ahí con está la machete clave. ahí abriendo camino. Porque por ahí está, o sea, realmente eso es lo que al final te hace única, tu historia de vida, todo lo que tú has pasado y que mucha gente probablemente esté pasando por eso. Y tocaste también otro tema súper importante que es el reconocimiento.
O sea, el uno mismo reconocerse es tan importante, así como lo que hace ratito mencioné del valor, ¿no? Que uno piensa que el valor depende de lo que hace y no de lo que es. Igual el reconocimiento es un tema que nosotros siempre vemos hacia afuera, también por cómo hemos aprendido y que buscamos reconocimiento allá afuera, porque desde chiquitos lo empezamos a hacer con nuestros padres. Queremos que nos reconozcan, porque eso también como que representa el cómo nos aman, ¿no? Y cómo definen nuestro valor, el cómo nos reconocen. Pero en el momento en que entendemos que solo hasta que nosotros podamos reconocernos, ya no vamos a estar pidiendo reconocimiento externo. Que eso lo hacemos inconscientemente. O sea, es totalmente, digamos, natural el estar pidiendo ese reconocimiento externo, ya sea de nuestros papás, de nuestros jefes, líderes, quien sea, hasta en redes sociales, ¿no? Todo el tiempo estamos pidiendo ese reconocimiento. Y que no está mal, obviamente no está mal que la gente nos reconozca, pero si tú no empezaste a reconocerte primero, yo digo, cada uno tiene sus vasitos, ¿no? Y si tu vasito no está lleno de reconocimiento, de valor propio, de amor propio, vas a estar mendigando allá afuera. Mendigando allá afuera, porque tu vasito está vacío. Entonces, por eso es tan importante. Y te pierdes y te guías por lo que dicen los demás, por las expectativas de alguien más, por las opiniones de alguien más, porque el tuyo está vacío, entonces pues, lo que caiga está bien, ¿no? Totalmente, me encanta esa representación. Está buena. Sí, es que me pusiste a pensar porque es verdad, o sea, se vincula mucho con el tema de la lectura de las emociones también, porque a veces incluso pasa que, bueno, me ha pasado a nivel personal, que es como que, porque yo creo que surge he estado en esa transformación de salir de la aceptación externa y más aceptación interna, ¿no? Parte del proceso de emprender. Y sí me encontraba en situaciones donde de repente me empezaba a sentir mal en una reunión, ¿no? Entonces, estaba en una reunión, en una situación y es que, pues, que me siento mal, no sé por qué, ¿sabes? Y como que luego, claro, vas analizando y es como que, bueno, porque alguien de repente dijo algo negativo sobre un proyecto, algo que hiciste, ¿no? Que hice yo. Y fue como que, claro, hasta que no empiezas a analizar, empiezas a pensar, oye, ok, me siento mal, ok, o sea, por qué puede ser esa sensación, ¿no? Cosa que para mí, y yo lo he comentado creo que en este podcast y Eli lo sabe, el tema de emociones para mí es una cosa como una caja negra, ¿no? O sea, no tiene ni idea, o sea, que es que a mí me dicen, ¿cómo te sientes? Y era como que, ¿qué clase de pregunta es esa? No sé cómo responderla, ¿sabes? Como que, El robotcito glitchaba, así, como sí, era como, sí, exactamente. Entonces, claro, en verdad, bueno, todo este tema ya desde antes, pero con emprender yo creo que he acelerado mucho el tema de la lectura interna. Me he dado cuenta que a veces hay conductas también, eso, como hablamos, automáticas, de interpretación de cosas, que si uno no es capaz de, oye, analizar si me estoy sintiendo así y esto es por esto, no te das la oportunidad de reconfigurar ese mensaje y decir, ya va, o sea, esto es la opinión de esa persona. O sea, tú has hecho bien tu trabajo, tú has puesto tu mayor esfuerzo, has dado la mejor versión de ti, ya está, eso es suficiente, ¿sabes? Y eso en verdad me ha ayudado un montón a enfrentar estas situaciones de una manera diferente, o sea, como que ya ahora, ¿no? Estas reuniones, esas experiencias las tomo diferentes, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es importante esa parte como, sí, como que está todo ligado, ¿no? O sea, está todo vinculado a la lectura emocional, cómo interpretas las cosas, cómo reconfiguras los mensajes automáticos, y cómo todo eso se une con la búsqueda interna, no sé, como que está todo mezclado. Sí, somos seres humanos muy complejos y todo afecta a todo. Y ese tema yo también lo he hablado del tema de la complacencia, bueno, que todos estén bien antes que yo misma. Entonces, al ir despertando, como dice, no, yo también soy importante, yo también soy parte de este círculo. Eso quiere decir que también soy importante. Entonces, cuando uno empieza a dar cuenta de que yo tengo valor, de que yo soy valiosa y tanto como yo veo el valor en los demás,
y a mí me pasó con el tema de la relación con las redes sociales, es como los seguidores, los likes, no sé qué, y ahora es como que, bueno, el que le gusta, y el que no le gusta se puede ir, o sea, como que está todo bien, pero es un proceso interno muy difícil porque te vas alejando de lo que tú creías que eras, que tú creías que eso era importante para ti, que es importante, pero forma parte de la responsabilidad de la otra persona, forma parte, ¿sabes? Como que es todo un proceso para decir, esta soy yo, aceptarlo y mostrarte al mundo, porque también abrir el mundo a las redes sociales es mostrarte al mundo y saber que habrá gente que no le vas a agradar y que no eres monedita de oro para nadie y que va a haber, o sea, como que hay millones de personas, hasta mucho más grandes que en tu propio círculo personal, entonces es como, bueno, ok, estoy dispuesto porque estoy conectado, porque estoy desde otro lado, porque estoy comunicando desde el amor y desde el cariño y es como, estoy haciendo lo que puedo y lo estoy comunicando desde el amor. Si a ti no te gusta, no escribas nada, no compartas nada, no, simplemente no me sigas. Pero es como, no sé, como que tiene que haber muchas pilares, o sea, tenemos que tener el pilar de valor, de volvernos a nosotros como personas valiosas, de que estamos haciendo lo que podemos con todas las herramientas que tenemos y como hablábamos antes de reconocerlo. Cuando ese pilar está fuerte, no es que va a venir un viento externo y te lo va a tumbar, no es que va a venir o sea, puede venir tormenta, pero tu pilar está firme, tú sabes desde dónde estás parado. Y yo creo que eso es demasiado importante de cuando nos reconocemos, cuando somos conscientes de nosotros mismos, cuando somos conscientes de nuestros procesos, es mucho más difícil tumbarnos abajo, es mucho más difícil caer en crisis y tirarnos o sea, las cachetadas nos las tomamos como que, y esta es la cachetada que me vas a dar tú, en serio, esto es lo que tienes, porque eres mucho más fuerte. Sí, nosotros solemos ser nuestros más pesados críticos y jueces que cualquier otra persona, y eso es súper delicado, y me parece eso que Reinaldo nos comentó, muy importante recalcarlo, el diálogo interno, ¿no? O sea, el darnos cuenta, número uno, qué tipo de diálogo interno estamos llevando, porque normalmente está muy inconsciente, o sea, está por ahí, pero rara vez somos conscientes de ese diálogo, ¿no? Entonces, el primer paso creo que sería darnos cuenta cómo nos hablamos, qué tipo de conversaciones tenemos con nosotros mismos, qué tipo de tono utilizamos para hablar con nosotros mismos. Segundo, detectarlo, ¿no? O sea, detectar, creo, esto realmente me está dando valor del tipo, de la manera en la que me estoy hablando o me está afectando más. Porque toda la vida me he hablado así, toda la vida me he hablado con groserías, toda la vida me he criticado, toda la vida me he juzgado. ¿A dónde me ha llevado? No, la verdad es que no me ha ayudado en nada. Entonces, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, reformular ese diálogo. Y literalmente, lo que yo recomiendo mucho es escribirlo. O sea, escribir cómo quieres reformular ese diálogo. Ay, si hoy, no sé, me equivoqué en el podcast en decir, no sé, Renato en lugar de Reinaldo. Y me empecé a hablar así de, ay, qué estúpida, qué tonta, que... No, reformula. A todos nos pudo haber pasado, empieza con R, no tiene ningún problema, ¿no? O sea, como que no es tan grave, o sea, que nadie se va a morir. Grave, que lo pueden cortar, o sea, no pasa absolutamente nada, pero reformular ese diálogo me parece muy importante. Y el reconocer que nosotros hicimos lo mejor en ese momento con lo que somos y con lo que tenemos. Y que eso es todo, y que eso es suficiente. Porque eso fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento con lo que somos y con lo que tenemos. Sí, y va a ser mucho más fácil. A mí me ha traído muchísima calma. O sea, no te imaginas la calma que me ha traído esa frase porque la he repetido mucho y de verdad que te sientes como liberado, o sea, completamente. Es como, sí, he hecho Buenísimo. lo mejor Buenísimo. que he podido con las Y herramientas. otra herramienta que yo recomiendo mucho para este cambio de diálogo interno es sacar una foto de nosotros mismos de chiquitos, la más tierna que te encuentres, y en el momento en que vas a reformular ese diálogo, hablarle a esa niñita. ¿Cómo le hablarías a esa niñita? Que al final, yo digo que todos somos niños vestidos de adultos. O sea, porque todos aún tenemos esas carencias, esa necesidad de amor, que al final estamos en constante construcción.
en constante llenar nuestros propios vasitos. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando? ¿Cómo le estás hablando a ese niño interior que está dentro de ti y que está ahí? Nosotros somos Sí. ese niñito. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, pero Ok. sí siento que todos somos humanos. Todos merecemos amor, respeto, no importa, porque a veces también tratamos a las personas adultas mucho más Claro. mayores, los tratamos con rabia, los tratamos con desprecio, y es como, todos somos humanos, todos merecemos ser tratados con amor, todos merecemos nosotros dar, porque yo he trabajado mucho en mis emociones, yo también soy una persona que ha tenido ataques de ira y habla feo y puede llegar a ser muy hiriente, y es decir, no porque a un niño, porque si lo hago con un niño, no lo hago lo hago con un adulto. Claro. Y es como que todos, porque no voy a poder cambiar que esa persona se vea diferente. Sí, Y es sí, como estoy de acuerdo. todos merecemos Claro. amor. Y cuando hablamos desde el amor, el mensaje llega hasta mucho mejor, porque con rabia no va a llegar para ningún lado. O sea, como que más bien la otra persona se va a sentir atacado, y es como que la pelea empieza. Saca tú el cuchillito que yo también lo tengo. O sea, y es Claro. como, me parece súper importante, que me gusta esa percepción de, bueno, cómo me hablaría yo como niña, pero también agregaría que no hace falta ver al otro como si fuese un Claro, niño para claro. tratarlo con respeto y con amor, Totalmente. estés donde estés en las circunstancias que estés, porque a veces uno está en una circunstancia de mierda y Sí, quiere reaccionar sí, de cómo quiere totalmente. reaccionar, pero cuando uno reacciona como con respeto y decirle, mira, lo que hiciste no estuvo bien, esto afecta de esta manera, si es un desconocido, la persona da un cortocircuito como que tú no ibas a pelear conmigo, o sea, tú no estabas, ya estaba dispuesto a sacar todo y la persona baja la broma. Sí. Entonces, me gusta, estoy muy contenta de esta conversación, de verdad que siento que todas las preguntas que teníamos, o sea, se fue para otro lado, y es lo que más me gusta de este podcast, que es literal una conversación profunda y con el corazón ahí, y como nuestras opiniones y lo que sentimos como humanos que nos afecta de una u otra manera con este gran propósito de vida, con bien sea emprender o seguir trabajando, no importa dónde estemos, estamos viviendo con propósito, estamos viviendo con nuestro corazón, y dejarnos guiar con nuestra intuición y dejarnos guiar por eso que nos hace realmente, nos complementa, porque no siempre somos felices, pero yo siento que cuando uno vive con esa vida con propósito y con intención, uno vive desde otro lado, y creo que más personas debemos estar viviendo ahí. Ahí tu servicio, Sofía, o sea, creo que es súper clave para conectarnos con eso, y que siempre va a valer la pena elegir este camino que parece más difícil, pero la retribución es vivir, es estar vivos dentro de nuestra vida, y creo que es la retribución y el regalo más grande que nos podemos dar como seres humanos, y que no tienen que pasar 50 años para que nos demos cuenta de que tenemos que vivir nuestra vida. Me encanta. Gracias, Eli. Y por último, nada más me gustaría agregar también la importancia y el buen ejercicio, creo que para nosotros ha sido también el redefinir para ti qué es el éxito. O sea, qué es una vida exitosa para ti. Creo que desde ahí uno puede sacar muchas conclusiones, ¿no? O sea, de qué tanto me estoy dejando llevar como por expectativas externas, por opiniones externas, porque hay un éxito, digamos, ya predefinido por alguien más que probablemente no es el nuestro. Entonces, me parece algo súper importante como para empezar a definir para mí qué es esa vida exitosa que yo quiero tener, y empezar como a alinearnos a partir de ahí, y no dejarnos llevar por lo que estamos viendo, por las comparaciones, por redes sociales, por eso realmente es para mí el éxito o no. Claro. Nosotros tenemos ahí un episodio completo del éxito que nos Buenísimo. ponemos a hablar de eso, así que si quieren pueden escucharlo después de este. Bueno, a mí me encantó porque yo creo que, o sea, tiene mucha relación con lo que hemos hablado del emprender smart, ¿no? Desde un punto de vista mucho más consciente también, ¿no? O sea, como que con un propósito, bueno, sí, propósito igual ahora es una palabra muy trillada, pero sí con una intención también detrás, ¿no? O sea, de hecho, él y yo somos muy de la filosofía, y lo que veo, Sofi, tú también, de si vamos a emprender o hacer algo, vamos a hacerlo disfrutando del camino, ¿no? O sea, siempre Exacto. tuvimos muy claro de que lo que vamos a hacer, si es el que sea el viaje que decidamos, va a ser disfrutando el hoy y el proceso, ¿no? Y yo creo que definir, o sea, el autoconocimiento, saber eso, como tratarte bien, tratarte con amor,
comunicarte, o sea, reconfigurar esa manera que te has comunicado durante toda tu vida. Yo creo que es parte muy importante de este viaje porque es la manera que hace que este viaje sea ameno, ¿sabes? Por lo menos en mi experiencia ha sido Claro. así, o sea, como que hay muchos retos, mucha presión de muchos lados de que esto salga bien y la manera que lo hago más, sí, como que más vivible diariamente es porque trabajo esos otros frentes, ¿no? Entonces yo creo que los tres estamos de acuerdo, creo que esto es una parte súper indispensable Sí. si vas a hacer un cambio importante, ¿no? Como puede ser emprender, pero también puede ser un cambio profesional, puede ser igual que, no sé, otros cambios en tu vida que van a influir están moviendo los cimientos de tu entorno. Yo creo que eso es lo que refuerza, ¿no? El autoconocerse es lo que te refuerza esa base fuerte, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que esas cachetadas o crisis sean mucho más fáciles de llevar y además el proceso de catarsis también, ¿no? Que sea como algo más, ok, me lo voy a tomar este aprendizaje, lo voy a tomar de esta manera ¿sabes? Como que voy a ir evolucionando, ¿no? Yo creo que es Ujú. súper importante para poder hacerlo como con más tranquilidad, ¿no? Esto. Me Sí, encanta. sí, sí, a mí me gusta mucho compartir como el que vale más la pena a veces comprometernos con el proceso que con el resultado, porque al Correcto. final el resultado es una consecuencia de qué tanto te comprometiste con el proceso, de qué tan conectada estás con el proceso, qué tanto lo estás disfrutando, qué tanto realmente lo estás haciendo con intención. Y, y por último, también ya como para terminar, y es que es una pregunta que por ahí me había mandado Eli, de qué consejos quieres compartir, ¿no? Para poder emprender y no caer en ese sacrificio personal. Ahí yo diría que es algo que yo utilizo mucho y es que la primera y la última hora de tu día sea 100% tuya. Mm. Que ya sea para hacer lo que tú mejor elijas, ¿no? Para mí, por ejemplo, por las mañanas es ejercicio, mindfulness, meditación, y por las noches lectura y como conexión conmigo. Y otra es agendar citas contigo, una vez a la semana mínimo. Porque cuántas veces agendamos tiempo para que si los papás, que si el hermano, que si la esposa, que si el esposo, para todo el mundo, menos para nosotros mismos. Entonces, agendar esa cita contigo mismo y sobre todo respetarlo, ¿no? O sea, respetar esos tiempos que agendamos para nosotros nada más, así como respetamos el tiempo con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros amigos, etcétera. Me Y Me pues gusta. ya, encanta. nada más. Muchas gracias, Eli, No, Reinaldo, me gracias, encantó. No, Sofi. vale, Sofía. Estamos muy, muy contentos. Bueno, lamentable y también un poco, no te habíamos contado, pero vamos a parar un poco el podcast. Vamos a tomarnos un tiempo para reconfigurar cosas, así que eres nuestra última invitada Está de bien. esta temporada. ¡Ah! ¿Cómo crees? ¡No! No, estamos reconfigurando cosas, estamos viendo realmente, estamos pasando por cosas personales también, entonces estamos Ok. reconfigurando cosas. Así que bueno, seguramente habrán más episodios, pero eres como Ay, nuestra última invitada de esta De la temporada, oh. temporada. de la temporada. Bueno, no, Así que pues muchas muchas gracias. gracias. Qué privilegio alcanzarlos todavía en esta temporada y me cuentan cuando esté la siguiente temporada y cuando ya estén reinventados. Me encanta, me Sí, encanta. bueno, Bueno, Sofi, muchas gracias muchas por tenerte gracias por acá. todo. Sí, sí, No, gracias a Me encantó. ustedes. Me encantó también, me encantó compartir este espacio con ustedes. me encanta. Bueno, Bueno, chao, chao. hasta Muchas la gracias, próxima. un abrazo. Chao.